Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio. Somos personas singulares, únicas, y a la vez somos seres mucho más parecidos de lo que creemos. Porque nos realizamos en comunidad. Nos define formar parte de un conjunto, de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Esto es Territorio Singular, segunda temporada. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa 1 de la temporada 2 de Territorio Singular. En este programa vamos a conversar con dos personas. Una es David Jacobs, que es editor y coordinador de la editorial Inteatro. Vamos a conversar con él sobre el teatro que sucede en otros lugares alejados de Buenos Aires. En general, el teatro es sinónimo de Buenos Aires y, como casi siempre, es un error pensar el sinónimo tan simplemente. Y también vamos a conversar con Andy Nachón, que junto a Juan Fernando García nos va a explicar cómo funciona Arder, que es una antología de poesía argentina que se puede ver en el Museo del Libro y de la Lengua. Este programa también va a tener, y eso va a ser algo habitual, una agenda con actividades, propuestas y fomentos donde ustedes se pueden inscribir desde diferentes partes de la Argentina, y va a haber música, que también va a ser una constante acá en Territorio Singular, música argentina diversa, de diferentes géneros y que tiene que ver con una curiosidad que me caracteriza, que es escuchar música muy distinta. Sean, como les dije, muy bienvenidos a esta primera emisión de la segunda temporada de Territorio Singular. Sonido Cultura. Música. Radio. Podcast. Vamos a conversar con David Jacobs, que es editor y coordinador de la editorial Inteatro, que es un sello editorial del Instituto Nacional de Teatro, y que edita, entre otras colecciones, El País Teatral, ¿no? Que reúne obras de teatro, de autores de todo el país. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Un gusto saludarte. Bueno, igualmente. David, mira, siempre pienso, de hecho en la introducción lo dije, que el teatro en la Argentina es erróneamente sinónimo de Buenos Aires y calle Corrientes. Qué bueno saber que no es así, ¿verdad? No, efectivamente, es mucho más que eso. Por suerte existe la calle Corrientes, porque eso habilita también a que el resto del país produzca otro tipo de teatro. Uh-huh. Y es el que también intentamos reflejar desde nuestra editorial. Claro. Y ese otro tipo de teatro, así como uno más o menos sabe que en Buenos Aires hay un teatro más oficial, más off, ese teatro uh-huh. de provincias, ¿no? ¿Tiene un sello común entre una obra de Jujuy o de Córdoba? Te nombro esas dos porque sé que en este año han editado obras de esos dos lugares. ¿Hay una modalidad que vos podés decir, che, esto es como una línea que une el teatro de diferentes provincias en la Argentina? Mira, lo que yo advierto a través de los años es la libertad con la que se trabaja en diferentes puntos del país. Uh-huh. No podría hablar de que se repiten procedimientos o temas en estas provincias que vos mencionás como una marca distintiva común en cada lugar. Uh-huh. Pero sí que cada lugar tiene su particularidad, por supuesto, uh-huh. su manera de producir. Y bueno, desde la editorial nosotros tratamos de estar atentos, sobre todo en esta colección que mencionás vos, El País Teatral, es la colección más ambiciosa uh-huh. de nuestra editorial, uh-huh. porque intenta estar atenta uh-huh. a cada una de estas expresiones en cada punto del país, uh-huh. siempre desde el punto de vista de la dramaturgia, de lo que se está haciendo con la escritura teatral específicamente. Qué lindo lo que decís, porque pienso que es una obviedad, pero como tantas obviedades vale la pena a veces volver a
saber o a tener en cuenta que uno escribe de acuerdo a su contexto. Entonces, la dramaturgia de una persona que vive en el Gran Mendoza o en Chubut o en Jujuy, es ese mundo en el cual convive, no es el mundo en el cual convive alguien que vive en Lanús, por ejemplo, o en la capital federal. Efectivamente, por eso nosotros siempre decimos que hay múltiples teatros independientes, que es lo que intenta rescatar y resaltar la editorial desde el Instituto Nacional del Teatro, porque el Instituto, en toda su política de promoción y apoyo, destaca la promoción y apoyo del teatro independiente de todo el país. Uh-huh. Y nosotros desde la editorial intentamos continuar con esta línea, y por supuesto, acabamos de editar una obra de un autor de Jujuy, que nada tiene que ver en su temática y en sus procedimientos de escritura con la obra anterior, que era de un chico de Mar del Plata. Claro. Pero bueno, todos esos textos encajan muy bien por su calidad y por su cuidado en nuestra editorial. David, el año pasado se cumplieron 20 años de la fundación, ¿no?, de la editorial Inteatro. De la editorial. Sí, de la editorial, claro. ¿Qué logros te parece que han tenido y qué desafíos por delante en esta búsqueda que vos también planteás? Mira, el logro mayor es haber celebrado los 20 años de existencia. Que no es poco. Eso lo rescatamos durante todo el año pasado. Ajá. Y lo seguiremos defendiendo y rescatando. Uh-huh. Porque más allá de los cambios políticos que se han sucedido en los últimos años en la Argentina, sí, la editorial ha podido sostenerse editando entre 12 y 15 títulos por año. Que es muchísimo, David. Y este año está previsto incluso crecer un poquito más, uh-huh, porque ahora estamos y acá hago un poco de promoción de nuestro trabajo, sí, estamos por entrar a imprenta con 19 títulos nuevos, uh-huh, y nada, ahí hay de todo lo que te imagines, de todo el país. Así que nada, estamos muy expectantes con lo que va a ocurrir, uh-huh, a partir del mes de abril, uh-huh, porque una vez que tenemos esos libros impresos, empieza la distribución por todo el país de esos ejemplares, empiezan las presentaciones de libros, uh-huh, en el país de esos títulos, sí, y nada, y ahí nos subimos y disfrutamos que eso suceda, por suerte. Y David, desafíos, cosas que te parece que todavía no han logrado y que podrían lograr. Tantos, muchas conquistas hasta ahora. Desafíos, un desafío que nos estamos proponiendo es incorporar mucho más material vinculado a infancias, sí, que sentimos que todavía no podemos como abarcar todo lo que nos gustaría. Pero el tema de infancia y adolescencia, uh-huh, es un tema que nos interesa mucho abordar durante este año y lo que viene, porque tenemos, mucho material muy diverso, pero sentimos que ahí tenemos que hacer mucho más hincapié todavía. Bien, estamos charlando con David Jacobs, que es editor y coordinador de la editorial Inteatro, y te llevo a un lugar un poco más general, David. Siempre pienso que el teatro es un rito de tan antiguo es moderno, ¿no? Ese momento donde, uh-huh, donde se juntan espectadores e intérpretes y ambos aceptan que una mentira va a ser verdad durante una hora, durante un rato. Uh-huh. Y cómo sigue siendo un fenómeno disruptivo el teatro, ¿no? Con esa antigüedad, con a veces esas condiciones mínimas de producción. Imagino que eso en las provincias se ve muchísimo y sigue siendo impactante, ¿no? Ese momento de comunión entre escenario y público. Eso sigue siendo así, por suerte. Nada, y estamos muy atentos a eso, uh-huh, a eso que señalaste, uh-huh, muy claramente, uh-huh, desde nuestro rol de trabajadores, sí, del Instituto Nacional del Teatro, porque no somos más que eso, somos trabajadores del Instituto Nacional del Teatro, que tenemos la suerte de trabajar con libros, que para mí es un orgullo y un placer poder trabajar de lo que me gusta, porque me encantan los libros, amo los libros, me gusta leer, y en ese sentido estamos, como te vengo diciendo en esta charla, siempre muy atentos, sí, y muy curiosos de lo que pasa con la dramaturgia en este sentido, uh-huh, en este sentido que vos indicás de las dramaturgias disruptivas,
que promueven el pensamiento crítico, la reflexión, el debate sobre temas del pasado, del presente, especialmente, y nada, y en eso estamos, y en eso queremos seguir profundizando y prestando particular atención. Sí, porque el teatro, en esto que vos decías, en un momento nombraste la palabra libertad, sigue siendo un espacio donde se suspende durante un momento una realidad que a veces es agotadora, fea, guerrera, y en un momento donde no es que eso deje de estar, pero se ve desde otra óptica, ¿no? Y produce algo. Por eso digo, siempre rescato que es algo tan antiguo, porque bueno, el cine dentro de todo es algo moderno, pero el teatro, que viene de hace miles y miles de años, que todavía siga produciendo ese momento de libertad, ¿no, David? Sí, y que siga sosteniendo en el tiempo, desde la antigüedad, este código que vos indicás, de lo que pasa en escena y lo que pasa con nosotros los espectadores, muchas veces. Digo, de que ese código se siga sosteniendo en el tiempo, lo que vos mencionabas al comienzo de la charla del ritual. Sí, del ritual. Nada, es maravilloso. Y cuando sucede y está bueno, nada, entras en un viaje del que no querés salir, diferente a otras artes, ¿no? Sí. Porque nada, como sabemos, el teatro tiene esa magia de lo vivo, de lo auténtico, que no se parece a nada, por suerte. Qué lindo poder compartir con vos esta realidad de ese riesgo, esa magia, y encima con autores que hablan desde otros lugares, con otras perspectivas, y que siguen jugando a este juego, ¿no? del teatro y lo que el teatro produce. Es interesante que digas estas ediciones, ¿dónde se pueden conseguir? ¿No? ¿Dónde se distribuyen? Acá lo tengo, pero me gustaría que lo digas vos. Mirá, en nuestra distribución, nosotros editamos 2.500 ejemplares por título, y hacemos una primera distribución a cada una de las representaciones provinciales que tiene el Instituto Nacional del Teatro en el país, precisamente. Ese es el primer acercamiento de nuestros libros a la gente, ¿no? A los interesados. Y después, desde la editorial, desde nuestro lugar de trabajo, distribuimos ejemplares a bibliotecas nacionales de todo el país, a salas y espacios teatrales de todo el país, universidades, sociedades de fomento, medios especializados en teatro, instituciones culturales del Estado o privadas vinculados al hecho teatral o a las artes escénicas. Hacemos un gran trabajo de distribución que es gratuito. Es decir, no el trabajo de distribución, sino que los libros de la editorial se distribuyen gratuitamente por todo el país. Gracias, David, por la charla y lo mejor con el proyecto y con tu trabajo. Gracias, Antonio, gracias a ustedes. Ahí conversamos con David Jacobs, que es editor y coordinador de la editorial Inteatro, y vamos a cerrar este bloque con una música, una versión del Cuchi Leguizamón sobre la samba de la viuda, hablando de miradas y de cómo el contexto y los ritos de cada lugar del país marcan y condicionan en el buen sentido a los artistas.
Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Acá seguimos en Territorio Singular. Vamos a ir a un momento de agenda y vamos a escuchar 2 audios. El primero es de Laura Vinaya, que es docente, actriz, gestora cultural y además es actualmente la secretaria general del Instituto Nacional del Teatro en Río Negro. Y Laura nos va a contar cómo es la convocatoria al concurso Escenas en Sintonía y decirles, para que ya lo sepan, que la inscripción para esta convocatoria es hasta el 5 de junio a través de la página del INT, www.inteatro.ar. La escuchamos a Laura. Escenas en Sintonía es parte de una planificación que busca desarrollar al teatro como expresión popular y que para eso se reúne con otras instituciones para organizar una política estatal presente en los territorios, para organizar una política estatal que reivindique las identidades de ese territorio, y lo hace a través de la radio, y esa radio tan noble que nos ha acompañado en la historia de nuestras familias y que nunca se ha alejado mucho a pesar de que han intervenido otros medios de comunicación. La radio, por lo menos en los lugares más alejados de los centros, estoy hablándoles desde la Patagonia, aquí y en muchos lugares de este lindo país, la radio es esa posibilidad de sabernos. Así que este Escenas en Sintonía busca que los teatristas de este país pongan ahí a que oiga esta comunidad personajes, sentires, historias, temores, anhelos, luchas que han desarrollado diferentes personas en cada lugar, en cada lugarcito, en cada región, en cada río, en cada montaña, en cada estepa, en cada desierto, para sabernos y así poder construir una ciudadanía más fuerte, más sólida, una democracia entonces capaz, más real. Vamos ahora a escuchar otro audio de un músico tucumano que se llama Manu Sija, que es un multiinstrumentista y compositor nacido en Simoca, en Tucumán, y nos va a hablar de su experiencia con el INAMU, ¿no? con este Instituto Nacional de la Música, que desarrolla, entre otras cosas, el INAMU, doy fe, porque los conozco bien, hacen muchísimas actividades, pero una de las que hacen tiene que ver con una línea de fomento internacional. Y el INAMU renueva continuamente esta inscripción a distintos fomentos internacionales, ¿no? Y está bien que puedan seguir y estén atentos y sigan la agenda en la página del instituto, que es inamu.musica.ar. Vamos a escuchar a Manu Sija. Buenas, soy Manu Sija y estoy aquí para contarles cómo fue participar de mapas en las islas de Gran Canarias a través del fomento de INAMU. Esto fue en julio del 2022, fue una experiencia increíble. Viajamos muy bien, allá nos recibieron súper bien, estuvimos acompañados por el INAMU y fue todo muy lindo. Incluso este año, en febrero de 2023, surgieron frutos de ese viaje porque pude hacer una gira por toda España. Así que fue una experiencia muy linda. El showcase, que fue en un pueblo que se llama Gaete, en las islas de Gran Canaria, fue muy fructífero porque además de que me vio toda la gente que participaba de mapas, pude tocar para el público del lugar, pude tocar para me conocí con músicos, con gente de ahí del lugar, con otras productoras que no estaban participando de la Feria Internacional de Música, pero que estaban ahí presentes. Entonces todo fue muy positivo y lo pasamos súper bien. Ha sido una experiencia que sin duda volvería a repetir, y con este apoyo, con el apoyo del Instituto de los Músicos Argentinos, no hubiese sido posible. Así que estoy muy agradecido y ojalá que sigan saliendo para mí y para todos los músicos muchas opciones como estas. Muchas gracias. Después de escuchar estos dos
audios quiero terminar el bloque con una canción de una mujer que ya no está, que quise mucho. Fue una gran música argentina. Ella, como guitarrista, mucha gente la conoce más por su participación en la banda de Charly García, y es injusto porque María Gabriela Pumer en sí misma era una gran artista, y por eso es que elegí esta canción preciosa de María Gabriela que se llama Despacio.
Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Vamos a conversar, como dije en la introducción, con Andy Nachón, que es curadora, junto a Juan Fernando García, de esta exposición Muestra Poética Arder, ¿sí? Que se puede ver en el Museo del Libro y de la Lengua. Ambos fueron convocados por María Moreno, que es la directora de este museo. Y la verdad que, Andy, lo primero que pienso es que me gustó cuando leí que la muestra, dada la dimensión del tema, iba a ir variando. Me gustó esto de algo que se va moviendo, ¿es así? Exactamente así. La convocatoria de María es un gran desafío, sí, porque era pensar una instalación de poesía en el Museo del Libro que empezara a comienzos del siglo XX con Alfonsina, sí, los poetas del tango, los poetas de la vanguardia, y llegar hasta hoy. Y ahí es donde nuestra propuesta con Juan tuvo que ver con que fuera una muestra que fuera creciendo en exuberancia, en presencia de poemas, en formatos para esos poemas, sí, y en distintos dispositivos de lectura. Y es muy lindo verla cambiar, es como estar en un espacio que va mutando y va creciendo todo el tiempo. Así que muy felices con eso. Y además pienso esto de mutando, creciendo, que es un símbolo de la poesía misma, ¿no? Es decir, está en transformación. La muestra, como está también la palabra y el hecho poético, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y un poco el título, sí, Arder, en lo que está ardiendo ardía, tiene que ver con eso, en cómo se arman estas genealogías donde hay puntos de contacto entre, no sé, Emilia Bertollet, sí, y una poeta que hoy tiene 38 años, sí, como Paula Gómez Condina, ¿no? Entonces hay algo de eso, de mutación, sí, de herencia, de genealogía y de proyección a futuro que la palabra poética tiene, ¿no? Claro. Y era lindo que la muestra lo atestiguara. Andy, decís que el punto de partida arranca en un lugar que me toca el corazón porque es una época que me interesa, ¿no? Tango, vanguardia, Alfonsina Storni. De esa forma de usar el lenguaje, ¿no? De esa forma de entender, sí, la palabra, ¿sentís que todavía hay una manera similar? Es decir, con el paso del tiempo, pasaron 100 años más o menos, ¿no? Un poco más, sí, de esa época. ¿El uso de la palabra, la forma de usar la palabra, ha cambiado mucho en la poesía? Yo creo que ya en ese momento se empieza a luchar contra las formas cerradas, claro, ¿no? Que es como la gran lucha del siglo XX, o sea, salir de las formas estereotipadas por métrica, rima y versificación. Sí. Ya en ese momento hay un puntapié. Y después pasa esa cosa gloriosa en el poema, que de pronto lees un poema de Alfonsina y decís, sí, lo podría estar escribiendo una chica de 20 y pico, sí, ¿no? El encuentro de la madre, sí, y ella en su primer departamento sola. O lo mismo en relación con De la Púa o Carriego, sí, en cómo atestiguan la calle y la vida de las clases trabajadoras y de los marginales, ¿no? Sí. Cómo se hacen presentes en el poema. Creo que hay un montón de poéticas hoy que sostienen eso y que buscan atestiguar esos usos de la lengua. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo en el poema que permanece vivo y es lo que te permite, si me voy más allá, sí, leer a Emily Dickinson, sí, y que te conmueva, claro, o a Horacio, qué sé yo. Pienso y después, por suerte, la lengua cambia. Eso también, sí, lo voy a decir. Sí, se transforma y pasa a tener otro sentido, pero sin embargo, mira, me quedo, el otro día estaba, esto te va a gustar porque es muy a raíz de lo que dijiste, estaba en un bar muy cerca de Honduras y Bulnes, sí, que es donde está la casa de Carriego, leyendo, sí, el libro de Borges que se llama Evaristo Carriego. Y sí, sentí una emoción tan grande de, si bien es la visión de Borges de Evaristo, porque dije, che, pero si camino unas cuadras, a lo mejor Carriego está ahí. Entonces fue un momento, nombraste recién la palabra de la sincronía, sí, y la magia, ¿no? Un momento donde sí, che, la poesía es viajar también, ¿no? Ese momento donde Carriego habla de un Palermo que ya lamentablemente, yo soy un conservacionista enfermo, ya casi desapareció, pero en algunas palabras y en algunas expresiones artísticas esos lugares permanecen. Sin duda, sí es. La poesía es el terreno donde todo es posible en un punto, ¿viste? Sí. Cada vez que lees un poema, el poema acontece. O sea, lees a Carriego y volvés a estar en ese Palermo. Sí.
Y también alegría que no hayan tirado abajo la casa de Carriego y vuelva a ser biblioteca. Andy, aún esperemos que eso se mantenga. Hay que luchar eso. Sí. Bueno, esa biblioteca para la generación del 90 fue fundamental. Porque contame, me gusta mucho eso, esa década del 90 relacionada a Carriego, contame. Estaba a comienzos de los 90 estaba Juan Desiderio, un poeta de 20 y pico largos en ese momento, como bibliotecario. Entonces era un punto de reunión y de muchas sinergias. Yo ahí escuché leer a Spunberg mientras compartíamos mate o ginebra, no lo sé, creo que mate era. O sea, era un espacio de encuentro súper importante, que me parece que eso revitaliza la idea de una biblioteca, de la casa de un poeta que fue legada, ¿no? Y que siga siendo ese espacio de encuentro me parece fundamental. O sea, que siga siendo un lugar donde haya una biblioteca a la que puedas ir a leer poesía, que es el género que menos presencia tiene en general en todas las bibliotecas, ¿no? Sí, y mira, me das pie algo que te quería preguntar, ¿qué es el género? Yo reconozco que soy de esa línea, no de prejuicio, pero tal vez de incapacidad, el género más íntimo de la literatura, es mi visión, ¿no? Al que es más difícil entrar, pero que cuando entras, el viaje, este viaje del cual estamos hablando, de hasta en el tiempo y en el espacio, es más poderoso. Sí. Coincido totalmente con vos. Y me parece que lo del género más difícil de entrar es discutible, porque cuando nos leen libros en la infancia, en general el libro álbum es un poema. Las cuestiones, o sea, pienso en mi generación criada con María Elena Walsh, por ejemplo. Sí, claro. O hay algo ahí que todo el tiempo está rozando el poema con versificación, con rima, con todo. Sí. Qué sé yo. Me parece que más que el género más difícil de entrar es el que tiene menos promoción comercial, y eso lo hace un género muy libre que es celebrable, digamos. Sí. Solo eso diría. Andy, veo que tenés conexión con el cine y me dio mucha curiosidad si se retroalimenta en vos el contacto artístico entre la poesía y el cine, o son dos caminos paralelos que no se tocan. No, yo creo que se retroalimentan. Yo empecé, o sea, mi vinculación con la poesía es desde muy chica. Tuve como un golpe de suerte que fue caer en el taller de Diana Velesi cuando tenía 15 años. Y después estudié fotografía en la Escuela de Fotografía de Avellaneda. Entonces hay algo con la imagen que es una de las posibilidades de lo poético, ¿no? El trabajo con la imagen, que siempre me interesó, ya sea en fotografía, en visuales o en cine. Yo creo que tienen muchos puntos de contacto. Sí. Y de hecho, las directoras, los directores que más me gustan son aquellos que hacen del cine una poética, ¿no? Que no quiere decir un poema, quiere decir una poética propia, un estilo propio, ¿no? No sé si te contesté. Me contestaste muy, muy bien. Pienso en una palabra que cuando pienso la poesía me viene, que es paciencia, y entiendo que debe ser tanto para el que la genera como para el que está enfrente y después la lee, ¿no? Como un tiempo un tanto demorado, que hoy en día es ir contracorriente, ¿no? Porque vivimos en una etapa de estimulación y velocidad constante, pero hay una necesidad de maduración y paciencia en el tiempo con la poesía. Sin duda, yo creo que el poema es una maquinita de detener el tiempo. Y eso que dijiste de la paciencia, que es precioso. Padeletti, Hugo Padeletti decía que el poema requería atención y paciencia. Ah, qué lindo. Porque por un lado, quien escribe resuena con el afuera y tiene que estar en un estado de atención a ese resonar, y por otro lado la paciencia del trabajo con las palabras, ¿no? Para poder atestiguar, testimoniar en la lengua eso. Sí, yo creo que la poesía tiene muchísimo que ver con el tiempo, y hay algo muy hermoso que es una maquinita de subjetividad también.
en tiempos donde todo tiende a homologarnos, a hacernos sentir lo mismo, el poema es exactamente lo opuesto, es la pura particularidad que se inscribe en la lengua. Entonces ahí hay algo interesante en relación a los tiempos, ¿no? Sin duda, y además pienso en la poesía como una forma de pensar el mundo, ¿no? De esas palabras a veces, además a veces muy breves, ¿no? Porque yo que soy más cultor, desde generar y de leer del texto mediano, corto, para la novela ya tengo poca paciencia, pero la poesía a veces en muy pocas palabras crea un mundo, y eso es algo perturbador en el mejor sentido, ¿no? Total, total, es eso, es una singularidad que se inscribe en la lengua y genera mundo. Andy Nachón es curadora, estamos charlando con ella junto a Juan Fernando García de esta muestra Arder, que va a estar hasta el 30 de junio en el Museo del Libro y de la Lengua. Si alguien que nos está escuchando con todo esto que hemos charlado le arde la curiosidad y va para el museo, ¿con qué se va a encontrar en los próximos días, Andy? En estos días lo que va a encontrar es una proliferación de poemas que están en el piso, en los vidrios, en la pared. Va a encontrar, no sé, la caligrafía de Arturo Carrera o de Claudia Massín, y va a encontrar también un espacio de lectura con libros para leer y algunos poemas para llevarse. Bueno, Andy, yo voy a ir, no sé los que escuchan, espero que sí, pero yo me dieron ganas de ir. Te agradezco muchísimo la charla y me voy a ir con una canción que toca un poco con lo que hablamos, porque elegí un tema que se llama Cafetín de Buenos Aires, de Troilo y Rivero, que también es una forma de viajar y de volver un poco a ese Buenos Aires que ya no está. Andy, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y preciosa la canción. Adiós. Chao. Miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me dicen que asombros del cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y piscinas, yo aprendí filosofía, ya los timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. Vos el de la quimera marcial que aún cree y espera, del flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas de mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja,
cafetín de Buenos Aires, sos lo único en la vida que se pareció a mi vida. En tu mezcla milagrosa, en labios dosificida, aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Esto es Territorio Singular, segunda temporada. Llegamos al final de este primer programa de la segunda temporada de Territorio Singular. Yo soy Antonio Viravent y quiero contarles quiénes están en el programa trabajando conmigo en la producción: Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía de Genaro, Martina Negri, en la operación David Eskenazi y en la postproducción Cristian del Giudice. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, y recordarles que el programa, este Territorio Singular, se puede escuchar por la radio online del CCK, www.cck.gov.ar, y en más de 200 radios de todo el país. Que estén muy bien, que sean muy felices. Fue una producción del Ministerio de Cultura.